Buenas las tengan, amigos de los expulsados. Entramos al chismecito papá con la aplicación de OneFootball. Y es que después de la derrota del Guadalajara contra el América en ese 3-0, infame de la defensa, infame del Pollo Briseño, pues ya se desmintió el rumor sobre que si Peláez se iba de Chivas, pero no, realmente no se va a ir. Aún así, según la nota de OneFootball dice, o más bien, que dijo Peláez lo siguiente: yo no voy a tirar la toalla, pero debo hacerme responsable. Vamos avanzando. Se logró un avance con la calificación, pero tenemos que seguir avanzando, y avanzar es superar la final. Eso señaló, pero yo no entiendo qué calificación. A ver, yo no entiendo a Ricardo Peláez, que es uno de los principales precursores de este equipo tan soso, tan malo, tan asqueroso futbolísticamente hablando. Pero bueno, Peláez dijo en su momento: mi renuncia está en la mesa de Amaury. Él tiene libertad para accionar. Esto es Chivas y todos tenemos que responder de forma inmediata. El máximo responsable soy yo. Como siempre, Ricardo Peláez sale a escena, sale a cuadro para hacerse el mártir y decir: bueno, pues que yo soy el responsable. Sí, tú eres el responsable, pero obviamente tú no vas a renunciar. No tienes la capacidad para decir: sí, me he equivocado, he traído muy malos jugadores, no ha funcionado el equipo y la culpa es de Vucetich. Pero bueno, este es el chismecito papá de la aplicación de OneFootball. Yo te invito a descargar la aplicación. Te voy a dejar aquí abajo el link en la caja de descripción, porque a la gorra no hay quien le corra. Saludos y besos en la fábrica de membrillos para Emanuel López, Juan Carlos hasta Tijuana, María Hernández hasta San Luis Potosí, La Locura, Roberto Piña y a David Ramírez. A toda la banda expulsada, llévense un rico postre de paletas de leche de coco para el calor. En México hay muchos jugadores que hoy solo patean una pelota por necesidad de ganar millones de pesos, de engrosar sus bolsillos a costa del impacto mediático que generan. Solo por eso, estos ya tienen asegurado un futuro en primera división y además son responsables de un nivel deplorable futbolísticamente hablando. De esta misma calaña hay muchos, y uno de ellos es el famoso Pollo Briseño, quien en su momento tendría el pase libre desde el Atlas para jugar en selección, mismo que levantaría la Copa del Mundo en aquel lejano 2011. Este tipo actualmente es un jugador muy repudiado por propios y extraños. Su trayectoria futbolística ha sido un circo, pero aún así, con su pobre fútbol que es proporcional a su dinero desde que tenía 18 años, ha sido un gran beneficiado por el sistema, por los medios, y ha sido colocado por su representante en los equipos que él ha deseado, siendo un jugador que nunca ha tenido identidad y que hoy simplemente se dedica a robar un espacio a quien lo merece más que él. Sin embargo, este ente aplicaría lo que algunos jugadores hacen cuando toman el micrófono: llorar para conmover más a la afición y soltarse de la boca sin argumento alguno. Es por eso que hoy te presento, arruinado y sin talento, la nula identidad del Pollo Briseño. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Antonio Briseño, o el Pollo Briseño como guste decirle a este mequetrefe, es un futbolista que desde niño tuvo las opciones para jugar fútbol sin que este tuviera una pizca de calidad. Es, sin lugar a dudas, un personaje de familia muy bien acomodada en la ciudad de Guadalajara y que tuvo sus inicios en la cantera del Atlas, quien tuvo las palancas necesarias para tener un lugar en la academia gracias a su padre, homónimo del mismo nombre. Antonio Briseño comenzó su carrera y una larga travesía llena de mucho consentimiento en una institución que se ha caracterizado por tener futbolistas de las altas esferas sociales. Briseño, apenas a la corta edad de 13 años, ya era un becado estrella de la institución rojinegra. De hecho, dicho por él mismo en alguna entrevista, el Pollo nunca hizo sacrificios por estar en primera división, siendo esa una parte importante para que este futbolista se colocara en Chivas años más tarde. Pero volviendo al punto, Briseño fue parte de esa selección sub-17 en 2011, la cual levantó el título contra Uruguay en el Azteca. Desde ese entonces el defensa se la creyó, incluso muchos aficionados empezaban a decir muchas tonterías con respecto a este jugador, que era el nuevo Rafa Márquez y una sarta de estupideces que solo la TV local y nacional puede decir. Aún así, Briseño siguió en el Atlas, equipo que lo debutaría y donde por su poco fútbol no tuvo más minutos, jugando solo 27 partidos entre Liga y Copa. En 2014, Briseño emigraría a Tigres, donde tendría más juego. El Tuca sorpresivamente le daría chance por su
su buena posición social. De hecho, en esa etapa, Briseño empezaría a andar con una modelo muy conocida de Regiolandia, familia de los poderosos Garzazada. Eso le daría a Briseño más punch para tener opciones con el Tuca. Con Tigres jugó 43 encuentros en 2 años, registrando 4 goles. De hecho, sería parte de aquel equipo campeón en 2015, donde levantaría el título en CU. En ese partido, Briseño solamente jugaría 52 minutos gracias a que el juego se había extendido a tiempos extras. En 2016, y gracias a que ya no sería útil para el Tuca porque realmente era malísimo, Briseño se mudaría a Juárez. De hecho, en una entrevista que le hicieron, de esas referentes al corazón, Briseño ya estaba pensando en el bicampeonato y en selección, pero irónicamente en el Clausura 2016 sería el torneo donde menos minutos tendría. Su préstamo a Ciudad Juárez lo destruyó, lo hizo llorar según él, no entendía cómo era posible que lo mandaran al ascenso con los Bravos. Ese coraje se lo tuvo que tragar, pues según él, ya se veía en Río de Janeiro en las Olimpiadas, ya hasta estaba haciendo planes para irse de vacaciones con su novia a aquella competición, pero en realidad no tenía el nivel para ser jugador de selección, por lo que según él, esta fue la situación más angustiante de toda su ínfima carrera y la que lo hizo llorar hasta la fecha cada que se acuerda. Su amargo andar y sus 22 encuentros disputados en la frontera lo llevarían a encallar en el Veracruz, equipo que lo devaluaría aún más, pues en un año a duras penas jugaría 13 partidos. La trayectoria del Pollo Briseño empezaba a degradarse a su corta edad y tenían que hacer algo. Su familia debía rescatarlo y cuando menos proyectarlo a algún equipo europeo de poca monta para que las televisoras lo empezaran a proyectar en el foco mediático. No era posible que un campeón del mundo sub-17 y con mucho varo terminara jugando en el Veracruz o en la Liga de Expansión. En México es muy sencillo marear a los aficionados si hablamos de fútbol. Los medios de comunicación tradicionales y alguno que otro canal de YouTube palero con el hocico de becerro venden muy bien a quienes arrastran una pequeña estela efímera de logros o de circunstancias que pueden poner a un futbolista en los reflectores. En la Liga MX es lo más fácil porque muchas veces las televisoras, con ayuda de personajes opulentos o en su defecto, con padrinos, pueden colocar futbolistas en clubes de mayor envergadura o también comprar lugares en equipos de poca monta en Europa. Un caso similar al del Pollo Briseño fue el de Miguel Ayun, quien luego de fracasar en Veracruz, de ser un futbolista sin rumbo en México, con poca o nula calidad pero con mucha lana, su familia le encontró un pequeño lugar en el Atalanta de Italia con el fin de llamar la atención. En México, si un jugador nacional emigra a Europa, haya sido como haya sido, dijera un célebre prócer de la política, nótese el sarcasmo, es sinónimo de billetes y también de inflar carreras para el negocio. Layún, luego de no jugar nada, de ser un fraude garantizado, regresó a México al cabo de un año, pero más fuerte mediáticamente hablando y con muchas opciones. América lo había pedido por el simple hecho de tener en sus filas a un pobre futbolista sin calidad, pero que había entrado en la historia por ser el primer mexicano que jugó en el Calcio y del cual varios hablaban. Lo mismo pasó con Briseño, es una historia un tanto similar. El Pollo encontró cabida en el Feirense de Portugal, un equipo de poca monta de la península lusitana que juega actualmente en la segunda, con un estadio similar en capacidad a cualquiera de la segunda división mexicana, pero que en 2017 había jugado en la primera división de aquel país. Sorpresivamente el Pollo había emigrado a Europa sin ningún mérito, solo de ser familiar de los Garzazada y miembro de una familia opulenta de Guadalajara. De ahí en fuera, en lo futbolístico, solo era un tipo alebrestado, que entraba al choque y que tenía cero técnica defensiva y mucho menos un liderazgo importante. Tigres lo había dejado ir porque no le encontró acomodo y aparte, su contrato ya se había terminado, por lo que tuvo que irse como agente libre. Era la oportunidad de Briseño de estar no solo jugando en el campo, pues los medios rápidamente se lanzaron una campaña mediática impresionante a su favor. Siempre decían que era un jugador diferente, un titular indiscutible en uno de los peores clubes de Portugal, equipo que se tambaleaba en el descenso en el año que estuvo Briseño y donde estuvo jugando más en ese club. De hecho, antes de que llegara a tierras lusitanas, un torneo anterior, el Feirense, había terminado en 8º lugar, pero con la llegada del Pollo se fue al infierno del descenso. Sin embargo, los medios mexicanos hicieron su chamba. En Televisa ya lo colocaban en la selección y en medios como ESPN ya lo querían de vuelta en México con América o con Chivas. Con los lusitanos jugó 60 partidos en total y anotó 5 goles. Imagínense, si el Pollo
Pollo era el mejor jugador del equipo, ¿cómo ha de haber estado ese club en general? En su primer año, Feirense se salvó del descenso por un punto, pero en el segundo año terminó por descender. En su primer año, el Feirense se salvó del descenso por un punto, pero en el segundo año terminó por descender como colero general con apenas 20 unidades y con una diferencia de menos 37 goles en contra. Cabe señalar que en su primer año solo jugó 20 partidos entre Liga y Copa. En el segundo, cuando descendió, jugó 40. No obstante, el hecho de descender es poca cosa para quienes pretenden colocar a un jugador en un equipo de renombre, al menos en México. Antonio Briseño había emigrado a Europa y regresaba como un héroe, pues había dejado todo en la cancha, decían. Había descendido, sí, pero siendo el mejor jugador de su raquítico equipo. Tenía calidad, decían, era un perro de la defensa y se moría en la raya. Fue así como el Pollo regresó a México triunfante. Pocos se acordaban ya de que este futbolista estaba deteriorado y sin calidad futbolística, desechado por Veracruz y Tigres, siendo una promesa efímera. Ya nadie recordaba al briseño rígido y lento. Ahora era un futbolista europeo que regresaba joven a México para portar la playera de uno de los equipos más mediáticos, populares, ganadores y más emblemáticos del país, Chivas. ¿Cómo era posible que Guadalajara le haya puesto el ojo a un jugador sin nivel, sin talento, pero con un arrastre mediático importante? Simple, el reflector y lo barato que supuestamente saldría. El Pollo Briseño llegaba de buenas a primeras a Chivas para el Apertura 2019, con un pasado atlista que hoy en día ya vale 3 kilos de pepino, con sus primeras palabras que decían: vengo al equipo más querido y popular de la Liga MX, alegando un posible clic con una afición, en algunos casos poco exigente. El Pollo llegaba desde el umbral de la mediocridad al tabernáculo de una posición privilegiada, con un palmarés altamente justificado por Chivas, argumentando que llegaba a su institución un capitán y campeón sub-17, con un campeonato y subcampeonato con Tigres en Liga y un subcampeonato en la Libertadores. Ese palmarés supuestamente iba a enamorar a los aficionados que estaban dolidos por la partida arbitraria de Matías Almeida. Aún así, en sus primeras impresiones del Pollo tras los micrófonos fueron de mucha adulación a la institución, algo que dicho por él mismo no podía explicar. Los aficionados de Guadalajara rápidamente se ilusionaron, por fin tendrían a un jugador que valdría la pena. El pasado atlista era lo de menos, pues decían que era ridículo que los jugadores nacieran en Atlas y que tuvieran que reconocer que los colores de Chivas pesaban más. Esos y otros argumentos alejados de la realidad eran los que se leían y se escuchaban por doquier. Otras de las cosas que se decían erróneamente era que Briseño había llegado gratis a Chivas. Permítanme reírme. Solo los ignorantes lo creyeron, pues nadie juega en estos momentos fútbol por amor, todo siempre será por dinero y reflector. De hecho, al Pollo lo que le ha movido siempre en este negocio futbolístico no es ser el mejor, ni jugar bien al fútbol, sino tener ciertos privilegios como fama, viajes y sobre todo un lugar en selección, mismo que no ha llegado ni parece llegará. Chivas tuvo que pagar alrededor de $1 millón, pues en el contrato había ciertas cláusulas. Un equipo como Feirense lo merecía, pues había tenido en sus filas a un jugador que deseaba meterse al slam de los conocidos. No obstante, con eso, Briseño tuvo que bajar sus pretensiones económicas, pues todavía el defensa quería llegar a Chivas ganando una lana sin merecerlo. Aún así, el traspaso lo llevó a cabo y ahí empezó la triste historia de este jugador en un equipo altamente lleno de estrellitas. Con Chivas, hasta la fecha, solo ha hecho 3 cosas importantes para bien y mal del equipo. Una, festejar una barrida en Puebla. Justo con esa acción, el Pollo entró a un debate inerte y estúpido. Los aficionados de Chivas argumentaban que su festejo era sinónimo de garra, amor por la playera, a tal grado de que lo encumbraron. El simple hecho de festejar una barrida dentro del área lo puso en el reflector mediático. El Pollo se estaba vendiendo bien, pues ya era uno de los consentidos de la afición. No jugaba nada, a veces ni titular era, pero ya era un crack. Para los aficionados normales en general, este hecho solo era una ridiculez y ya. La segunda fue aquella entrada artera, asquerosa, maligna y mezquina, mala leche por parte del Pollo en aquel clásico del 2019 en el Azteca, el cual perdería Chivas 4-1 con errores defensivos y gracias a la asquerosidad de su entrada sobre Giovanni Dos Santos.
a quien en lugar de sangre le salió alcohol del muslo. Briseño fue expulsado y hasta escupido por Paco Memo por esa artera acción. Los medios lo masacraron y muchos aficionados de Chivas empezaban a entender que este ente solo estaba robando un lugar en Chivas. Ante el linchamiento en redes, el central tuvo que pedir perdón y decir que ya no jugaría con tachones de aluminio para no lastimar a sus compañeros. Aún así, sus formas de jugar eran muy violentas. ¿Qué pasa cuando un futbolista da de qué hablar por el violento de sus entradas? Muy fácil, que no tiene talento, técnica ni calidad. Eso es el Pollo Briseño, un defensa más del montón que llegó a Chivas gracias a un movimiento mediático que casi siempre funciona: jugar en Europa sin importar en el equipo que sea. A pesar de todo, en Chivas se ha ganado un espacio muy a fuerza, pues muchas veces se le ve como banca de Irán Mier. El Pollo Briseño es un futbolista que lo único que sabe hacer es entrar duro y luego pedir perdón sin importar la integridad de sus compañeros. Lo peor es que muchas veces confunde la garra con el cinismo. Últimamente, a pesar de que este jugador tiene completados en este Guardianes 2021 la flamante cantidad de 9 partidos disputados de titular gracias a las lesiones de Irán Mier y de la baja de juego del Tiva Sepúlveda, el Pollo sigue mostrando esos destellos de mediocridad que se le caracterizan. Para muestra, lo que sucedió en el último Clásico Nacional, donde perdió muchas veces la marca, donde soltó la boca de más antes del partido diciendo que América no tenía identidad cuando por años se le ha conocido como un besescudos más. Lo hizo con Atlas, con Tigres, con el Feirense, siendo una realidad probada. Antonio Briseño solo es un personaje que busca el reflector, que sin calidad habla de más y lanza diretes que están totalmente equivocados. Luego del clásico, el ex portero Osvaldo Sánchez, muy querido por cierto sector de Chivas, por lo que fue como jugador, dijo que es mejor que declaren los jugadores que tienen calidad y no quienes de plano no gozan de una pizca de talento en la cancha como el Pollo, reventando a este minúsculo defensa, quien fue partícipe de una hecatombe futbolística ante América, donde precisamente casi quiebra a Henry Martín, quien luego le daría una cátedra de cómo desmarcarse en el área con facilidad, clavando 2 goles a complacencia del central. Por suerte, muchos aficionados de Chivas ya se cayeron de la nube y por fin entendieron que por mucho tiempo les han estado vendiendo fayuca con los futbolistas de su equipo, los cuales, al menos en Guadalajara, la mayoría juega sin identidad con la playera y sobre todo, sin amor y profesionalismo. Hoy, ser jugador del rebaño es sinónimo de borracheras, de ganar bien, de ser famoso, y todo eso los ha llevado a las grandes consecuencias de hacer un gran ridículo en la Liga MX. Un jugador de la calaña del Pollo, sin calidad, sin talento, con una especie de manía imaginaria de soñar con jugar en la selección, le ha nublado el presente y el futuro. Pero desgraciadamente, personajes como él seguirán existiendo en el fútbol mexicano, pues a los aficionados les encanta encumbrar muchas veces a quienes tienen un nulo fútbol, pero una importante presencia tras las cámaras. Pero dime, ¿el Pollo Briseño es un jugador que debe seguir en Chivas por mucho tiempo? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.